Amados hermanos, gracia y paz. Vamos a darle continuidad a lo que comenzamos en la reunión anterior, donde hacíamos énfasis en una palabra. Hicimos primero un recorrido muy breve por el contexto de 2 Corintios 3 para llegar al verso donde nos queríamos entrar en una palabra, en un verbo, y es la palabra transformación, ¿cierto? Dijimos entonces que esta palabra metamorfó en el castellano, metamorfosis, aparecía 4 veces en el Nuevo Testamento griego, 2 veces en la transfiguración del Señor en Mateo y Marcos, que no las vamos a considerar, y una vez en 2 Corintios 3:18 y una segunda vez en Romanos capítulo 2, 12, verso 2. Leamos 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta frase se vuelve a repetir en aquel que está sentado en el trono en Apocalipsis. He aquí yo hago nueva todas las cosas. Y sumemos 1 Corintios capítulo 2, verso 16. 1 Corintios 2, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros heredamos una vana manera de vivir de nuestros padres. Cada uno, por la experiencia que tuvo antes de ser de Cristo, puede entender cómo era la vana manera de vivir. Y cuando el Señor nos alcanza, cuando el Señor nos salva por su gracia, dice entonces el texto en 2 Corintios 5, 17, que ahora cada uno de los hijos de Dios sobre la faz de la tierra es una nueva creación, en base a la obra de muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice en 1 Pedro 1:3 de que nosotros fuimos nacidos de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Entonces, el cristiano es puesto en Cristo, se vuelve una nueva creación, y el texto segundo que leímos, 1 Corintios 2:16, el Espíritu Santo nos dice algo bien importante, que nosotros, los cristianos, tenemos la mente de Cristo. Con esta base vamos a leer Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Cuando el Padre nos pone en Cristo, somos participantes del Espíritu de Dios y participamos por esa unión con Cristo por la fe de la obra de Jesucristo. Todo aquello que el Hijo hizo en su encarnación ha sido comunicado a la iglesia por la fe en el Espíritu Santo. Recuerde entonces que el Espíritu Santo ahora es inhabitante en el corazón del cristiano. Está viviendo, morando y residiendo allí. Y a través del Espíritu le comunica al cristiano, por la unión con Jesucristo por la fe, en el Espíritu le comunica las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. ¿No dice Pedro que debemos anunciar las virtudes de nuestro Señor? ¿Cómo hacemos nosotros para anunciar las virtudes? Por causa de que ahora somos una nueva creación y por causa de que ahora participamos de aquello que no teníamos antes, la vida de Dios. Por la comunicación de la vida de Dios, entonces ahora el cristiano tiene un mandamiento, tiene un llamado a poder anunciarle al mundo cómo era Jesucristo, ¿cierto? Y para llegar a ese punto, entonces, sumándonos a lo que nuestro hermano decía esta mañana, en la reunión anterior, es un proceso y largo, ¿cierto? El Señor empieza, toma cada uno de sus hijos y empieza ese proceso que lo hemos llamado, de acuerdo a los textos que estamos leyendo, metamorfosis. Y la metamorfosis, en la reunión anterior, vimos que tiene un propósito, que cada uno de nosotros tenga la misma imagen del Señor, ¿cierto?
Esa metamorfosis en 2 Corintios 3:18 se logra primero por contemplación, por mirar. Cada vez que nosotros nos vamos acercando día a día en una comunión íntima y personal con el Señor, cada vez nosotros lo vamos percibiendo un poco más. Y a medida que nosotros vamos conociendo un poco más interiormente cómo es Dios, nosotros vamos siendo transformados. Pero también si estudiamos toda la epístola segunda a los Corintios, nos damos cuenta que Pablo tuvo muchos sufrimientos y tribulaciones para poder llegar también a este aspecto de la imagen del Señor. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 12, 1 y 2, que nos vuelve a hablar de esta segunda palabra, de esta segunda vez que aparece la palabra metamorfo o metamorfosis. Romanos 12, 1 y 2, vamos a leerlo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya el apóstol en los capítulos anteriores nos había enseñado que nosotros estábamos perdidos en delitos y en pecados, y luego la obra de Jesucristo a través de la fe nos ha declarado justos. Entonces ahora, como pasamos de un estado de muerte a un estado de vida, entonces ahora nosotros debemos vivir esa vida apartado del pecado, que es lo que enseña capítulo 6 de Romanos. Luego, en ese proceso de maduración encontramos que hay una ley en nosotros todavía, capítulo 7, y luego llegamos al capítulo 8, donde Pablo nos habla entonces de la imagen de Dios. Luego acá en el capítulo 12, Pablo quiere que nosotros apliquemos prácticamente aquellas verdades, aquellos aspectos del evangelio que ya hemos escuchado y que por causa de la posición que tenemos, justificados y una nueva creación, vivamos una vida de acuerdo al llamamiento y a la posición que tenemos en Cristo, una vida santa, ¿cierto? Entonces llegamos al capítulo 12, verso 1, y nos dice: así que, hermanos, esa es una continuación de la idea que traía anteriormente, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí este capítulo nuevo que inicia Pablo nos dicen que las misericordias de Dios constituyen el poder a través el cual la exhortación busca con esta exhortación que los cristianos se ofrezcan voluntariamente al Señor. Ayer nuestro hermano nos hablaba acerca de la palabra misericordia. Esta palabra viene del latín miser, que habla de la miseria, y cor, que habla del corazón. Dios entonces, cuando vio nuestra miseria, nuestra condición deplorable, se apiadó de nosotros. En su corazón nos consideró y nos llamó. Entonces Pablo apela a que los cristianos en Roma se acuerden de las misericordias de Dios. Empieza así la exhortación: acuérdense de las misericordias de Dios, ¿cierto? Entonces, a través de ese recuerdo de las misericordias de Dios, Pablo empieza la exhortación para que los cristianos puedan ofrecerse voluntariamente, espontáneamente y por amor al Señor. ¿Qué rogaba Pablo entonces por las misericordias de Dios? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esta palabra presentéis es muy interesante cuando la estudiamos gramaticalmente, porque el tiempo es aoristo. Esto significa que es una acción concluida con efectos en el tiempo presente. Entonces quiere decir aquí el apóstol Pablo de que cuando escribe el texto es que los cristianos lo hagamos de una vez, de presentar nuestros cuerpos al Señor,
y continuemos, porque en esa continuación se van a ver los efectos del resultado de la presentación de nuestros cuerpos como sacrificios vivos al Señor, ¿cierto? Entonces el Señor apela a las misericordias, o sea, Pablo hace que los hermanos en Roma recuerden las misericordias de Dios para que en base a eso ellos puedan presentarse al Señor. Pero llama mucho la atención este término que utiliza aquí el apóstol Pablo, que nos presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Antes de ser de Cristo, nuestros miembros eran utilizados para el servicio de la expansión del reino de las tinieblas. ¿Lo recuerda? Pero ahora que somos de Cristo hay un mandamiento, y es que nuestros miembros, nuestro cuerpo, debe ser ofrecido voluntariamente por amor al Señor para que Él los pueda utilizar en su casa, para que el reino de Dios pueda avanzar. Y llama mucho la atención porque Pablo está haciendo una antítesis, una comparación a los sacrificios ofrecidos en el templo en el Antiguo Testamento. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento tienen una particularidad: muertos. Pero ahora aquí pide que ahora, como nosotros estamos vivos en Cristo, como vivos nos presentemos ante el Señor. En la Biblia aparecen dos sacrificios vivos. Uno es en Génesis 22, ¿recuerdan? El sacrificio de Isaac. Y el segundo sacrificio vivo es ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Vamos a recordar como lo recordaba el apóstol en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Efesios capítulo 5, y marque ahorita que volvemos a Romanos, nuestro texto base. Efesios capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos amados, el Hijo amado del Padre es nuestro Señor Jesucristo. Sí, también ahora nosotros somos hijos amados de Dios. Dios ahora nos mira con amor. Pero ahí Él está el primogénito entre muchos hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice, ahora levanten la mirada al cielo, miren cómo es el Hijo de Dios, el amado Hijo de Dios, y ahora imítenlo. Esta imitación no es la imitación que hacen los mimos, que es algo exterior. Han pasado por la calle, que en algunas ciudades hay algunas personas disfrazadas, pintadas de mimo, y tú empiezas a pasar y empiezas a hacer los mismos movimientos que tú haces, ¿cierto? No, esa imitación no habla el Señor. La imitación es producto de reproducir la vida de Jesucristo en el interior del corazón del cristiano, porque si no estaríamos hablando de algo exterior y sin vida. Cuando el Señor nos dice que imitemos la manera de vivir de Jesucristo, es porque la hemos conocido, porque la hemos percibido en nuestro interior. Y entonces ya empezamos, como cristianos, a poder expresar la vida de Cristo acá en la tierra. Por ejemplo, amar como Dios ama. Eso no se puede imitar exteriormente. Eso tiene que ser un producto de la vida interior de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos conociendo, vamos percibiendo el amor de Dios, y el amor de Dios, que es perfecto, ha sido derramado ¿en dónde? En el corazón del cristiano. Y entonces cuando el cristiano empieza a percibir el amor derramado en su vida, el amor empieza a perfeccionarse en el creyente. El amor de Dios es perfecto en sí, pero en nosotros debe hallar una perfección. Cuando haya esa perfección, sucede entonces que estamos imitando la manera de amar como el Señor amó. Y entonces nos dice que cuando imitemos al Señor, y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó. O sea que el amor tiene una evidencia. El amor no son palabras que se quedan en el aire. El amor tiene una evidencia que tú puedes palpar y tocar. Por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? ¿Cómo evidenciamos el amor de Dios? Que ha dado, ¿cierto?
O sea, el amor no es algo abstracto que se quedó en el aire, sino que tuvo realidad. Nosotros conocemos el amor inmenso de Dios cuando entrega, ¿cierto? De la misma manera, si alguien dice que ama a Dios, Juan 14, guarde sus mandamientos. Si tú amas a Dios, tienes que evidenciarlo. ¿Cómo se evidencia? Guardando la palabra del Señor. Entonces, aquí el Señor nos dice que cuando nos amó, hizo algo, se entregó. Asimismo, por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿cierto? Entonces, el sacrificio viviente, al contrario de los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran muertos, el sacrificio viviente insta por amor a que el creyente se pueda entregar espontáneamente a su Señor. Y aquí cuando habla de que entreguemos nuestro cuerpo, hermano, está hablando de que entreguemos nuestra vida al Señor por causa de lo que Él es, porque Él también se entregó por nosotros, ¿cierto? Hermano, y considere a Dios. Dios nos amó y se entregó cuando éramos sus enemigos. ¿Cierto que sí? No hay más razón entonces para entregarnos a Él, siendo aquel a quien amamos, siendo aquel a quien servimos. No es nuestro enemigo, es nuestro amigo y es nuestro Señor. Entonces deberíamos entonces, Pablo busca con esto, que así como Jesucristo se entregó, ese ejemplo quede en el corazón de la iglesia, que podamos entregar nuestra vida al servicio del Señor. Y ese sacrificio del Hijo al Padre, dice el texto, que subió como un olor que agradó el corazón del Padre, ¿cierto? Esa es la manera que Dios quiere que nosotros nos entreguemos, con una entrega que agrade su corazón, que es tipificada como un olor fragante. Amén, hermanos. Pues vamos entonces a Romanos. Así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y termina el texto diciendo que es que nuestro culto racional. Nosotros, cuando vamos conociendo la revelación de la palabra, el evangelio, vamos entendiendo cómo debemos adorar a Dios. Y aquí entonces, lo decía nuestro hermano ahorita, va involucrada la mente. Aquí dice el texto que debemos entender el culto que nosotros le estamos ofreciendo a Dios. Culto en el sentido al cual se está refiriendo el apóstol Pablo. Entonces nosotros debemos presentarnos a Dios como sacrificio vivo. Eso debe ser un acto racional porque entendemos la palabra de Dios, porque entendemos el evangelio, porque entendemos que eso es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Que es vuestro culto racional. Entonces debemos adorar a Dios entendiendo lo que estamos haciendo. Verso 2. Reina y Valera 60 dice, no os conforméis. El texto griego dice, y no os conforméis. Si es la Biblia textual, creo que dice, no, la Biblia de las Américas, dice, y no os conforméis. Esa palabra ahí, la conjunción, nos habla de continuidad de la idea o progresión de la idea. Entonces el Señor primero coloca una base, que generalmente en las enseñanzas de Pablo, coloca una base. ¿Cuál es la base? Las misericordias del Señor, el presentar nuestros cuerpos al servicio del Señor, y no os conforméis a este siglo. La Biblia Bober Cantera dice, y no os configuréis a este siglo, que es sinónimo de este mundo, hermanos. Entonces el Señor está llamando la atención por Pablo a los romanos y a la iglesia de que el mundo, este siglo, tiene una manera de vivir, tiene una manera de ser, tiene una manera de comportarse. No vamos a entrar en los detalles porque nos alargaríamos. Pero el mundo tiene una manera de existir. Cuando estamos hablando del mundo, no estamos hablando de las cosas creadas por Dios, sino de un sistema. Ese sistema del mundo
Pablo dice entonces, por el Espíritu Santo, que los cristianos debemos mirarlo. Cuando nosotros miramos ese sistema, no debemos amoldarnos a la manera de vivir del mundo, sino que nosotros debemos rechazarlo, no parecernos a como el mundo es. Nosotros debemos ser identificados por cómo es Dios. ¿Recuerda José? José tenía ciertas características que no eran propias del ser humano. Esas características son propias de Dios. El amar, después de que nos han echado a la cisterna, ¿cierto? El perdonar, son dos de los mayores aspectos que son propios de Dios, que Él está reproduciendo en el corazón de la iglesia. Entonces Pablo dice que nosotros no nos debemos conformar o no nos debemos configurar a este presente siglo o al mundo presente. ¿Por qué? Porque el mundo, la manera de vivir del mundo, desagrada el corazón del Padre. La manera como vive las civilizaciones, la manera como vive la humanidad, no agrada el corazón del Padre. Entonces el Señor nos llama la atención a que cada uno de los cristianos no adoptemos esa forma, no adoptemos esa manera de vivir. Cada uno, a medida que va pasando el tiempo, va empezando a darse cuenta cuál es la manera de vivir del mundo, de la cual nosotros no debemos adoptarnos. Y no os conforméis a este siglo. Implícitamente se entiende que ahí viene otro, hay otro siglo. Nosotros debíamos vivir como el nuevo siglo, aquel que viene en la nueva dispensación. Nosotros desde ahorita, los cristianos, cuando me refiero a nosotros, estoy hablando de cada uno de los cristianos sobre la faz de la tierra, nosotros desde ahorita deberíamos vivir como vamos a vivir en la nueva dispensación, ¿cierto? Hay un siglo que viene, eso lo explica muy claramente Hebreos y Apocalipsis, hay un siglo que viene y en ese nuevo siglo hay unas ciertas características que deben ser manifestadas allá, que es precisamente lo que Dios está logrando ahorita en el corazón de la iglesia a través de la transformación. Recuerde esto, Apocalipsis 21 nos dice que viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Y 2 Corintios 5:17 nos dice que el Señor nos hizo de nuevo a nosotros. Entonces, hermanos, hay un nuevo cielo y hay una nueva tierra. Se necesita un nombre nuevo para colocarlo en esa nueva creación. Y ese hombre nuevo son las características de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Claro, vamos a ser resucitados, vamos a ser transformados, la tierra desaparecerá, se establecerá un nuevo cielo, se establecerá una nueva tierra. Pero allá en ese nuevo cielo y en la nueva tierra va a ser propia una característica de vida, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y no os conforméis a este siglo, dice el texto, ahora viene, sino transformado. Bueno, leímos entonces que no nos debemos amoldar a este siglo. Hermanos, nosotros no vamos a salir del mundo mientras el Señor nos está conformando. Y nosotros no vamos a salir del mundo y tenemos que aprender a vivir en el mundo para no amoldarnos al mundo. No va a ser afuera. ¿Recuerda el tiempo en que empezaron a crearse los monasterios? Siglo 3, 4 y 5. Lo hicieron entonces con el fin de apartarse del mundo. Porque es que el mundo estaba contaminado. Porque es que el mundo estaba en oscuridad. Pero Dios no nos mandó a eso. Dios va a hacer su trabajo en medio del mundo. ¿Dónde hizo Dios el trabajo de José? En medio del mundo, ¿cierto? En la cárcel, en Egipto. Mire cómo lo dice Juan. Juan 17. Juan 17, verso 15. Juan 17, verso 15. El Señor orando por sus discípulos y por nosotros. No ruego que los quites del mundo. Dios va a hacer su trabajo con nosotros acá, no fuera de Él. ¿Por qué? La única luz del mundo es la iglesia. Y si la iglesia es quitada del mundo, ¿qué
¿qué luz va a haber en la tierra? Ninguna. Entonces Dios en el mundo tiene a sus hijos para que la luz que están dando a conocer afecte su entorno. La luz de Cristo afecte sus compañeros de trabajo, la luz de Cristo afecte su familia, la luz de Cristo afecte su universidad, etcétera, 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 porque el mundo está en tinieblas. Entonces Dios empieza a hacer un trabajo con los cristianos para que a través de esa luz que están irradiando empiece a afectar positivamente su entorno y cada vez el reino de Dios vaya avanzando. Cada vez más personas se vayan convirtiendo a Jesucristo y cada vez más personas hacen parte de la luz del mundo. Como lo dijo Mateo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces el Señor dice, no ruego que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guarde del mal. Hermano, el mundo es una esfera de orden controlado y dirigido por Satanás. Dios, el Señor Jesucristo, le llamó al diablo el príncipe de este mundo 3 veces. Entonces el príncipe de este mundo ha adornado un sistema de cosas. La palabra griega para mundo es cosmos, donde viene cosmético. Entonces tú, las mujeres, no lo digo, no tengo nada en contra del cosmético, pero cuando tú te quitas el cosmético aparece la realidad, ¿cierto? Entonces es una manera de entender que hay un sistema arreglado en este mundo y el que lo dirige se llama el diablo. Entonces el diablo ha diseñado un sistema de cosas, un molde, y entonces el Señor nos revela de que como el diablo es el encargado de eso, no quiere que sus hijos se amolden a ese sistema. Quiere que sus hijos cambien su manera de pensar y se amolden a otro sistema. Vamos a mirarlo. Entonces, hermano, el Señor le llama al príncipe de este mundo, al diablo, el que tiene controlado el sistema de las cosas. Entonces, si el mundo controla nuestra manera de pensar, nos configuraremos al mundo. Si Dios controla nuestra manera de pensar o nos ayuda a nuestra manera de pensar, seremos ¿qué? Transformados. Volvamos entonces a Romanos, capítulo 12. Y no os conforméis a este siglo, o no nos amoldemos, que esa palabra está hablando de aspectos exteriores. No os conforméis a lo de exterior del mundo. Esta palabra conforméis, su forma verbal, significa que no sigan haciendo lo que estaban haciendo, más o menos, es lo que significa. Entonces nosotros veníamos cada día antes de ser de Cristo, pareciéndonos al mundo. ¿Cierto que sí? Ustedes recuerdan cuando Pedro, que apresaron al Señor, y entonces él estaba en el patio del sumo sacerdote, y entonces habían unas criadas ahí, se estaba calentando por el fuego. Entonces la criada le dice, tú estás con el Nazareno, ¿cierto? Y él dice, no, yo no sé quién es ese hombre. Luego otra criada le dice, tú estabas con el Nazareno. No, yo no conozco a ese hombre. Y la tercera vez, mire lo que dice, tú estabas con el Nazareno porque tu manera de hablar te descubre, porque hablaba como ellos. Bueno, eran galileos, ¿cierto? Todos tenían un lenguaje muy parecido, es como decir nuestros hermanos de la costa, ¿cierto? Tú los escuchas hablar y sabes que todos son costeños o los bayunos. Pero yo creo que va mucho más allá, hermano. Los apóstoles, por el tiempo compartido con la vida, con el verbo de Dios, empezaron a aprender la manera de vivir de Jesucristo. Ellos veían cómo era Jesús, cómo era misericordioso, cómo amaba, y entonces ellos, a medida que lo iban viendo, iban conociendo verdaderamente cómo era la vida de Dios, porque ellos nunca la habían visto. ¿Cuál era el ejemplo que tenían los 12 discípulos, los 12 apóstoles? Los fariseos. ¿Y sabe qué dice Jesucristo? Mateo 23. En la cátedra de Moisés o en la silla de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Entonces les dice, haga todo lo que dicen. ¿Pero qué? No hagan lo que ellos hacen. Entonces los judíos tenían un terrible ejemplo de vida en medio del pueblo, sus líderes. No conocían a Dios. Si no lo conocían, no lo podían expresar.
En cambio, cuando vino Jesucristo, la revelación perfecta y exacta del Padre, de la vida de Dios, los discípulos empezaron a ver cómo es que se amaba, cómo se perdonaba, cómo era la misericordia, cómo era el amor. Entonces ellos lo fueron aprendiendo. Entonces yo creo que Pedro también se descubría por eso. Empezó a hablar como hablaba el nazareno. Ah, tú hablas como hablas el nazareno, ¿cierto? Había algo distintivo en Pedro. Y lo mismo, tú empiezas a barrer toda la escritura y te darás cuenta que muchas personas tienen vidas paralelas. Vidas paralelas como la que hablaba nuestro hermano hoy, José, Jesús. Tú empiezas a mirar la vida de José y tiene muchos aspectos que se parecen a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿cierto? Transformaos. Entonces aquí nuevamente aparece esta palabra tan importante, muy pocas veces, pero creo que es muy importante en la revelación novotestamentaria. Recuerda que dijimos en la reunión ayer que hay palabras sinónimos en la Biblia: edificación, maduración, perfección, conformación, transformación, que es precisamente lo que Dios está buscando. Esta palabra metamorfó, aquí como lo dijimos ayer, él está en pasivo, pero a diferencia de la que vimos en Corintio, es un imperativo. El imperativo significa entonces mandamiento, ¿cierto? Entonces, Señor, ahora de hablar de lo negativo, no se conformen al mundo, ahora nos va a decir a qué sí tenemos que conformarnos. Entonces nos dice el Señor, la voz pasiva significa que alguien va a hacer la acción, y el imperativo significa que es un mandamiento. O sea que hay algo que hacer, pero no lo hacemos nosotros. ¿Sí entendemos? Hay algo que hacer, pero alguien más lo va a hacer. ¿Quién? Dios. Pero si quieres. Si no quieres, Dios no lo va a hacer. Por ejemplo, Saúl y David. Bueno, pues Dios quería reinar con Saúl, que Saúl contara con Dios para su reino. Pero Saúl no quería. ¿Qué hizo Dios? Se buscó uno que sí quisiese. Y con ese empezó a trabajar. ¿Cierto? Llegó al punto que dijo: he hallado a un hombre conforme a mi corazón, hará todo lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces, hay un mandamiento de parte del Señor para la iglesia: transfórmese. Pero es algo que va a hacer el Señor desde su corazón, desde su interior, a través del Espíritu Santo inhabitante en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, es muy interesante cuando estudiamos estas palabras. Entonces nos dice que debemos transformarnos, ¿cierto? Esa transformación es una operación del Espíritu Santo que produce el carácter moral de Jesús en la vida interior de cada cristiano, hermano. Por eso entonces lo que decía nuestro hermano esta mañana, esto no es de nosotros, esto no tiene nada que ver con nosotros, todo tiene que ver con Dios y todo tiene que ver para Dios. Porque a la final, todo este trabajo va a redundar en que Dios sea glorificado. Va a avergonzar a todas las potestades cuando vean allá que cogió lo más vil y más menospreciado de la tierra y mire lo que hizo. Y Dios va a ser glorificado y va a ser exaltado. Entonces, tiene que ver con Dios, no tiene que ver con nosotros. Así que bajémonos del bus. Tiene que ver es con el Señor. Porque todo es de Él, por Él y para Él. ¿Para qué estamos predicando la palabra? Ay, tan bonito que predica el hermano. No, hermano, para que el Señor sea glorificado en su corazón y en el nuestro. Para que Dios sea conocido, para que entendamos las razones de su boca, para que lo percibamos en el interior. Y transformados entonces por medio, mire acá entonces, añade algo que no habló a los corintios. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, hermano, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo que el objeto de la renovación, del objeto de la transformación es la renovación ¿de qué? De la mente. ¿Y qué tiene nuestra mente que Dios quiere cambiarla?
Teníamos una mente, antes de ser de Cristo, llena de cucarachas. Una mente afectada por el reino de las tinieblas. Una mente oscurecida. Entonces viene Jesucristo a la vida, el que está en Cristo nueva criatura es, y ahora dice entonces, 1 Corintios 2:16, vamos a volver a leer, ya lo leímos ahorita. 1 Corintios 2:16. Entonces, hermanos, la idea que está tratando de comunicar acá el apóstol Pablo es que la mente del Cristo sea el modo de pensar natural de cada pensamiento del creyente. Hermano, ¿será que eso se puede lograr en alguna medida? Sí. Si no lo estuviera predicando Pablo, como dijo ahorita nuestro hermano querido, si no serían imaginaciones que no tienen realidad. Sí, el Espíritu Santo está buscando eso y va a lograrlo, hermano. Entonces, lo que veo en la Biblia es que deberíamos decir amén así al trabajo del Señor, ¿cierto? Hermano, lo normal del Espíritu Santo es que produzca esto en el corazón de la iglesia. Lo anormal es que no se produzca, ¿cierto? Dijimos entonces 1 Corintios 2:16, ¿cierto? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Entonces Pablo viene hablando de la sabiduría que estaba oculta, que él hablaba en la sabiduría que Dios predestinó para la gloria de ellos. Y termina entonces diciendo que el hombre espiritual juzga todo, el natural no. Y entonces termina el 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Esa es una pregunta retórica porque venimos dando la respuesta. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces quiere decir que el Señor tiene algo desde donde trabajar, en tu mente y en la mía. ¿Qué nos dio? La mente del Señor. Entonces, a través de la transformación, en este versículo, la manera de pensar que nosotros tenemos va siendo cambiada. Y entonces ahora nuestros pensamientos, nuestra mente, ahora va llegando al punto de poder pensar como piensa nuestro Señor Jesucristo. ¿No tenemos la mente de Cristo? ¿Cierto que sí? Desde ahí el Espíritu Santo empieza a hacer un trabajo para que tantas cosas que nosotros tenemos en la mente, incluso después de ser de Cristo, sean transformadas, sean cambiadas, ¿cierto? Miremos el texto en Romanos 8, que nos habla de esto. Solamente vamos a leer ese versículo. Romanos 8, verso 5. Romanos 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las del Espíritu. La Biblia textual, los que tienen, traduce así: porque los que son de la carne tienen la mente, nous, ese transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra entendimiento es nous, mente. Y aquí entonces dice que los que son de la carne tienen la mente puesta ¿en dónde? En la carne. O sea, en las cosas propias del ser humano sin Dios, ¿cierto? Pero aquellos que tenemos la mente de Cristo, aquellos que hemos nacido de nuevo, entonces ahora nuestro pensamiento deja de ser terrenal y empieza a elevarse. Y empieza a haber una afectación en la vida del cristiano. Porque las acciones nacen de los pensamientos. Y entonces si tenemos pensamientos renovados, ¿qué tendremos? Acciones renovadas. Recuerde lo que dice Efesios 2:10, que fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Efectivamente, nosotros no somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Hermano, ¿por qué lo dice así? Santiago lo dice muy claramente: una fe sin obras es completamente muerta. Y también lo dice 1 Tesalonicenses. Pablo recordaba en sus oraciones 1:3 las obras de fe de los tesalónicos, el trabajo de su amor. O sea que si hay trabajo pero en amor,
No está como la iglesia que había perdido su primer amor, los Éfesos. Y tenían trabajos, y tenían obras, y tenían perseverancia, pero desligados del amor de Dios. Pero entonces, según Pablo y el Espíritu Santo, sí hay obras de amor, ¿cierto? Entonces, las acciones nacen de los pensamientos, y si tenemos una mente y pensamientos renovados, entonces, ¿qué vamos a producir? Acciones renovadas, ¿cierto? Obras renovadas, y esas obras no son nada más y nada menos que las que Dios preparó de antemano para que el cristiano, a medida que conozca la voluntad del Señor, se introduzca en ellas, ¿sí? Porque los que son de la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué? En las cosas del Espíritu. Ya dejamos de pensar en la novela de las 9, de las 10 y de las 11. Ya empezamos nosotros a tener la mente puesta en las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos, hermano. Y entonces esa transformación va afectando nuestra manera de pensar, hermano, ¿cierto? Entonces, al renovarse el pensamiento cristiano, va a cambiar su enfoque de las cosas y la percepción que tiene de ellas, y por último, entonces va a dar acciones diferentes. Va a dar una manera de vivir completamente diferente a la que antes tenía. Hermanos, en el cristianismo hay dos maneras de ver este asunto. En algún sector del cristianismo cree que porque han pasado 20, 30, 40 años de cristiano, ya es una persona que es muy fuerte en el Señor, ya es una persona que es muy avanzada en el Señor, y que son pocas las cosas que tiene que aprender. Pero hay otro sector del cristianismo que ha tenido esta experiencia. A medida que pasan los años, más y más, cada vez se da cuenta de su verdadera condición delante del Señor. Y eso es por la mente que está siendo transformada. Cada vez su exposición más a la luz del Señor lo va a mostrar más claramente como es, ¿cierto? Entonces hay que tener peligro con eso de que ya tenemos 50 años, entonces ya estamos súper bien. No, el pensamiento del Espíritu Santo es que cada vez nos va a mostrar cómo somos. Y esa experiencia la tiene Pablo en el Nuevo Testamento. Y eso es un buen síntoma, ¿no? Entonces, hermanos, la renovación de la mente, la transformación de la mente tiene un propósito. Volvamos a Romanos 12, para terminar. Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. Y mire cómo el apóstol con estos tres adjetivos califica la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Entonces la renovación tiene un propósito. ¿Cuál? Que cada creyente pueda valorar o sopesar cuál sea la buena voluntad de Dios. Después de que el cristiano la compruebe, vea lo bueno que es la voluntad de Dios, después de haberlo comprobado, el cristiano va a dejar a un lado cualquier cosa que sea de su agrado para empezar a hacer las cosas que sean del agrado de Dios, hermanos. Y eso se va logrando a medida que el Espíritu Santo va transformando nuestra manera de pensar, hermano, ¿cierto? Muchas veces erramos en nuestro caminar cristiano, precisamente es por eso, porque no le hemos dicho amén y no hemos sido uno con el Señor en ese trabajo tan precioso que quiere hacer, renovar nuestra manera de pensar. Al renovar nuestra manera de pensar, se va a cambiar nuestra manera de vivir. Y ya entonces nuestra manera de vivir va a ser una manera que honre a nuestro Señor Jesucristo. Y esa manera de vivir que honra al Señor Jesucristo va a redundar en gloria para Él. Con eso más personas van a ser afectadas positivamente y Dios va a recibir honor y gloria. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a detenernos por ahora y miramos entonces esta segunda vez que aparece esta palabra transformación, ¿cierto? El cambio en el ser interior del cristiano. Un trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de cada cristiano. Que dispongamos el corazón para el trabajo del Señor, hermano.